Hay momentos en la vida que llegan sin avisar. No vienen acompañados de fuegos artificiales ni señales del cielo. Son sencillos y silenciosos. Un anciano cargando con pesadas maletas. Una mano extendida. 30 segundos que no te cuestan nada. Pero a veces esos 30 segundos pueden cambiar tu destino de formas que ni siquiera podrías imaginar. La historia que vas a escuchar no es un cuento de hadas. En un modesto café de México, una joven mesera estaba a punto de hacer algo que parecía insignificante. Una simple mano amiga. Pero ese acto de bondad sacaría a la luz secretos familiares ocultos durante décadas. Revelaría traiciones imperdonables y la situaría en medio de una lucha de poder que sacudiría a una de las familias más ricas de México. Antes de continuar, indiquen en los comentarios desde qué ciudad escuchan la historia. Nos encanta leerlos. Ahora sumérjanse en las profundidades de la historia. El aroma a café recién hecho y pan dulce flotaba en el aire del café La Esperanza. Para Valeria Ruiz, de 27 años, ese olor era el perfume de la supervivencia. Era el aroma de otro día que comenzaba a las 5 de la mañana, de pelear con Lupita, su hija de 6 años, para que se vistiera para la escuela, del beso apresurado antes de correr 3 cuadras hasta el café. La Esperanza llevaba 40 años en la colonia Narvarte. No era elegante, era un lugar honesto, de clase trabajadora, donde la gente del barrio podía tomar un café con leche por 30 pesos y sentirse como en casa. Las paredes amarillas se veían cansadas. Las mesas de formica tenían cicatrices de décadas. El piso de mosaico estaba desgastado pero limpio, siempre limpio, porque don Héctor, el dueño, era obsesivo con la limpieza. Don Héctor Morales tenía 63 años. Había abierto La Esperanza con su esposa Consuelo cuando eran recién casados. Consuelo había muerto hace 5 años de cáncer, y desde entonces el café era lo único que mantenía a don Héctor funcionando. Ese y cuidar de Valeria, a quien trataba como la hija que nunca tuvo. Valeria había llegado 3 años atrás, desesperada y rota. Acababa de dejar a su marido, Rafael, después de soportar 4 años de alcoholismo y violencia. La noche que finalmente tomó a Lupita y se fue, Rafael le había gritado: «Sin mí no eres nada. Volverás arrastrándote porque no sabes hacer nada más que calentar tortillas». Esas palabras la habían perseguido, porque tenía razón en una cosa. Valeria no tenía educación formal más allá de la secundaria. Se había casado a los 20, embarazada y enamorada de un hombre que resultó ser una mentira. No tenía currículum, no tenía experiencia, no tenía referencias. Lo único que tenía era determinación de acero de no regresar jamás. Y una hija que merecía ver que las mujeres no tienen que soportar lo que sus madres soportaron. Don Héctor la había contratado sin hacer preguntas cuando vio el moretón que Valeria intentaba cubrir con maquillaje. «Mijita, aquí no se juzga, aquí se trabaja y se come, el resto son detalles». Valeria se convirtió en mesera. Al principio era torpe, derramaba café, se olvidaba de órdenes, pero aprendió. Se volvió rápida, eficiente. Desarrolló ese don para recordar quién quería su café bien cargado, quién lo prefería con mucha leche. Los clientes la querían, no solo por su servicio, sino porque Valeria tenía algo que el dolor no había logrado quitarle: calidez genuina. Cuando preguntaba, «¿Cómo amaneciste?», realmente quería saber. Cuando servía a una madre con niños pequeños, siempre traía galletas extra que sobraron de la mañana, aunque ambas sabían que Valeria las había pagado de su propina. «Tienes el corazón muy grande, mijita», le decía don Héctor. «Cuidado que no se te rompa de tanto dar».
Pero Valeria no sabía ser de otra manera. Dar era lo único que la hacía sentir que valía algo después de años de que Rafael le dijera lo contrario. Esa tarde de octubre en Ciudad de México era particularmente hermosa. El cielo estaba despejado, ese azul intenso que solo se ve después de que la lluvia ha lavado la contaminación. Las jacarandas florecían, sus flores moradas cayendo como confeti natural. Era el tipo de día que hacía que la gente sonriera sin razón, que las propinas fueran más generosas. El café estaba en su momento intermedio. La prisa del almuerzo había pasado. Quedaban algunos clientes. Doña Marta tomando su té mientras tejía algo rosa brillante. Los hermanos Gómez jugando dominó. El profesor Navarro leyendo el periódico con su café ya frío. Valeria limpiaba mesas, preocupada por Lupita. Su hija tenía excursión escolar el próximo mes, y el costo era 500 pesos. Para Valeria, que ganaba 1,200 a la semana más propinas, 500 pesos era una montaña. Calculaba mentalmente si podía tomar un turno extra el domingo, cuando la puerta del café se abrió. Y todo cambió. El hombre que entró hizo que Valeria se detuviera. No era su edad, aunque claramente era muy anciano, probablemente más de 80 años. No era su traje gris extraordinariamente fino, era la forma en que se movía. Cada paso parecía una negociación dolorosa entre su voluntad y su cuerpo. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera pulida, su espalda encorvada. Pero lo que realmente capturó la atención de Valeria fueron las maletas. 2 maletas de cuero café, del tipo antiguo, con esquinas reforzadas de metal y hebillas de latón. Se veían muy pesadas, y el anciano las arrastraba con dificultad evidente, su rostro marcado por el esfuerzo, su respiración llegando en jadeos cortos. Se detuvo justo dentro de la puerta, como si entrar hubiera agotado toda su energía. Sus ojos, de un color café claro casi dorado, escanearon el café con una mezcla de cansancio y algo más. Tristeza, nostalgia. Los otros clientes lo miraron con curiosidad pasajera antes de volver a sus actividades. En la Ciudad de México ves de todo. Un anciano bien vestido arrastrando maletas no era particularmente notable, pero Valeria vio algo diferente. Vio las venas prominentes en sus manos aferradas a las asas. Vio el temblor casi imperceptible en sus brazos. Vio cómo sus rodillas parecían a punto de ceder. Y sin pensarlo, Valeria dejó su trapo y caminó directamente hacia él. «Señor», dijo suavemente, «¿me permite ayudarle con esas maletas?» El anciano levantó la vista, sorprendido. Sus ojos la encontraron y por un momento pareció confundido, como si nadie le hubiera ofrecido ayuda en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. «Yo no quiero molestar, señorita». «No es molestia», respondió Valeria con esa sonrisa cálida. «Se ven pesadas. Déjeme ayudarle. ¿A dónde las quiere llevar?» El anciano miró las maletas, luego de vuelta a Valeria. Sus ojos se humedecieron y cuando habló, su voz temblaba con emoción apenas contenida. «Solo, solo a aquella mesa del rincón, si no es mucho pedir». «Para nada», dijo Valeria, y tomó las asas de ambas maletas. El peso casi la hace tambalearse. Dios mío, ¿qué llevaba este hombre? ¿Ladrillos? Pero no dejó que su sorpresa se mostrara. Ajustó su agarre y caminó hacia la mesa del rincón junto a la ventana. El anciano la siguió despacio, su bastón haciendo un sonido rítmico contra el piso. Cuando llegaron, Valeria colocó las maletas cuidadosamente debajo. «Listo», dijo, enderezándose. «¿Algo más que pueda hacer por usted, señor?» El hombre se dejó caer en la silla con un suspiro profundo. Durante un largo momento, simplemente se sentó ahí, ojos cerrados, como si estuviera reuniendo fuerzas.
Valeria esperó pacientemente. Finalmente, abrió los ojos y la miró con una intensidad que la sorprendió. No era una mirada casual, era la mirada de alguien que está memorizando un rostro, grabándolo en su mente. ¿Cómo se llama, señorita? Valeria, Valeria Ruiz. Valeria, repitió, probando el nombre. Un nombre hermoso, significa valiente. ¿Lo sabía? Mi mamá me lo dijo una vez, respondió Valeria con una pequeña sonrisa. Aunque no me siento muy valiente la mayoría del tiempo. La verdadera valentía, dijo el anciano con voz suave pero firme, no es no tener miedo, es hacer lo correcto, incluso cuando el mundo te ha dado 1000 razones para volverse dura y fría. Es extender la mano para ayudar a un extraño cuando podrías simplemente seguir limpiando tu mesa. Valeria sintió un nudo en su garganta. Había algo en sus palabras, en la forma en que la miraba, que hacía sentir como si pudiera ver directamente dentro de ella. Ver todas las cicatrices, todos los miedos, toda la lucha diaria que escondía detrás de su sonrisa de mesera. Solo estaba siendo amable, murmuró. Exactamente, dijo él, sus ojos brillando con lágrimas sin derramar. En un mundo que constantemente te enseña a mirar hacia otro lado, a no involucrarte, a proteger tu propia comodidad, usted eligió ser amable. Eso, mi querida Valeria, es extraordinario. Valeria no supo qué decir. Había algo en este hombre, en su forma de hablar, que era diferente. No hablaba como los clientes normales. Sus palabras tenían peso, como si cada una fuera elegida cuidadosamente. Bueno, dijo finalmente, sintiéndose un poco incómoda bajo su mirada intensa. ¿Qué le puedo traer? ¿Un café? ¿Algo de comer? Un café solo, por favor, sin azúcar. Enseguida se lo traigo. Mientras Valeria se alejaba hacia la barra, podía sentir los ojos del anciano siguiéndola. Don Héctor, quien había estado observando desde detrás de la caja registradora, le dio una mirada curiosa. ¿Quién es? Preguntó en voz baja mientras Valeria preparaba el café. No sé. Nunca lo había visto antes. Necesitaba ayuda con sus maletas. Mmm. Don Héctor miró hacia la mesa del rincón. Ese traje que lleva puesto cuesta más que todo lo que tengo en este café, mijita. Fíjate bien en ese señor. No es de por aquí. Valeria también había notado eso. Todo en el anciano gritaba dinero. La calidad de su traje, el reloj que brillaba discretamente en su muñeca, incluso su postura a pesar de su edad, hablaban de una vida vivida en círculos que ella solo conocía por telenovelas. Pero había algo más. Una tristeza profunda en sus ojos. Una soledad que Valeria reconocía porque había visto esa misma expresión en el espejo durante los meses después de dejar a Rafael. Preparó el café con cuidado, asegurándose de que estuviera perfecto. Por alguna razón que no podía explicar, sentía que este café, para este hombre en particular, tenía que ser especial. Cuando regresó a la mesa, el anciano estaba mirando por la ventana, observando a las personas pasar por la calle. Había algo melancólico en su postura, como si estuviera buscando algo en esas caras desconocidas. «Su café, señor», dijo Valeria suavemente, colocando la taza frente a él. «Gracias», murmuró. Tomó la taza con ambas manos, y Valeria notó el ligero temblor en sus dedos. «Dígame, Valeria, ¿lleva mucho tiempo trabajando aquí?» «3 años. ¿Le gusta?» Era una pregunta extraña, pero Valeria la consideró honestamente. «Me gusta don Héctor, el dueño. Es buena gente. Me gusta la mayoría de los clientes. El trabajo es duro, pero es honesto. ¿Por qué pregunta?» El anciano tomó un sorbo de café, sus ojos cerrándose brevemente como si estuviera saboreando no solo el café,
sino el momento. Simple curiosidad de un viejo. A mi edad, uno aprecia las historias de la gente, especialmente las historias de personas como usted. No tengo historias interesantes, dijo Valeria con una risa que sonó más amarga de lo que pretendía. Solo soy una mesera tratando de llegar al fin de mes. Todos tenemos historias, respondió el anciano, sus ojos sosteniéndola con esa intensidad inquietante nuevamente. Algunas son de dolor, algunas son de supervivencia. Las mejores son sobre personas que enfrentan lo imposible y siguen eligiendo la bondad. Valeria sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Cómo podía este extraño ver tanto con tan pocas palabras? Tengo que volver al trabajo, murmuró, necesitando escapar de esa mirada que parecía ver demasiado. Por supuesto. Pero Valeria, la llamó cuando ella se alejaba. El anciano la miraba con una expresión profundamente paternal. Gracias, no solo por las maletas, por recordarme que todavía existe la bondad en este mundo. No fue nada, dijo ella suavemente. Para mí fue todo. Valeria asintió y regresó a sus tareas, pero durante el resto de su turno, era hiperconsciente del anciano en la mesa del rincón. Él se quedó por más de 2 horas, bebiendo su café lentamente, mirando por la ventana, ocasionalmente escribiendo algo en un cuaderno de cuero. Y todo el tiempo, Valeria podía sentir sus ojos volviéndose hacia ella. No de forma espeluznante, sino con gratitud, y una tristeza tan profunda que hacía que su corazón doliera. Cuando finalmente el anciano pidió la cuenta, Valeria se la llevó. El café había costado 30 pesos. Él sacó su billetera de cuero fino y puso sobre la mesa un billete de 1000 pesos. Señor, dijo Valeria, sus ojos muy abiertos. Esto es demasiado. No es suficiente, respondió él firmemente. Por favor, acéptelo. Y si tiene una hija o un hijo, cómprele algo bonito. Dígale que es un regalo de un anciano que aprendió algo importante hoy. Yo no puedo aceptar esto. Puede y lo hará, dijo él, su voz llevando esa autoridad quieta de alguien acostumbrado a ser obedecido. Valeria tomó el billete con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas. 1000 pesos. Eso era casi el costo de la excursión escolar de Lupita. Era comida para 2 semanas. Era esperanza. Gracias, susurró. No sabe lo que esto significa. Lo sé más de lo que cree, respondió él, poniéndose de pie con dificultad. Ahora, ¿me ayudaría una última vez con esas maletas hasta la puerta? Por supuesto. Valeria tomó las maletas nuevamente. Las llevó hasta la puerta mientras el anciano la seguía lentamente. Afuera, un auto negro largo estaba esperando. Un chofer salió inmediatamente y tomó las maletas. Gracias, Valeria Ruiz, dijo el anciano, dándole la mano. Su apretón era sorprendentemente firme. Nunca olvidaré su bondad. Fue un placer conocerlo, señor. Montalvo, dijo después de una breve pausa. Eduardo Montalvo. Y entonces se subió al auto. Valeria observó mientras el chofer cerraba la puerta y el auto arrancó, desapareciendo en el tráfico. Si esta misteriosa historia te ha impactado profundamente, sigue escuchando. Porque cuando los hombres trajeados lleguen a la cafetería para buscar a Valeria y preguntar por las maletas de don Eduardo, Valeria descubrirá que un simple gesto de bondad la ha metido en medio de una conspiración familiar que podría costarle la vida. No te pierdas el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu apoyo es nuestra mayor motivación. Valeria se quedó parada en la banqueta, el billete de 1000 pesos apretado en su puño,
preguntándose qué acababa de pasar. Don Héctor apareció a su lado. «1,000 pesos de propina», silbó. «Ese es un buen hombre, o un hombre muy rico que se siente culpable por algo». «Parecía triste», dijo Valeria. «Tan triste, don Héctor. Los ricos también sufren, mijita, solo que sufren en autos caros». Esa noche, Valeria le compró a Lupita el helado que siempre pedía, pero que raramente podía permitirse. Mientras su hija reía y se manchaba la cara de chocolate, Valeria pensaba en el anciano, en sus ojos dorados, en sus palabras sobre valentía, en las maletas tan pesadas. «Mami, ¿por qué estás sonriendo?», preguntó Lupita. «Porque hoy conocí a alguien especial», respondió Valeria, besando la cabeza de su hija. «Y me recordó que ser amable nunca está de más». Lo que Valeria no sabía era que al día siguiente, su mundo cambiaría de formas que jamás podría haber anticipado. Porque Eduardo Montalvo no era solo un anciano rico con maletas pesadas. Era el patriarca de una de las familias más poderosas de México. Un imperio construido sobre bienes raíces, inversiones y secretos cuidadosamente guardados. Y en esas maletas pesadas que Valeria había cargado con tanta gentileza, había algo más que ropa. Había documentos, pruebas, evidencia de traiciones enterradas durante 30 años. Eduardo Montalvo había estado huyendo de su propia familia, de la verdad que finalmente se negaría a permanecer enterrada. Y Valeria Ruiz, sin saberlo, acababa de convertirse en la pieza central de un juego de ajedrez que había comenzado antes de que ella naciera. La noche en la mansión Montalvo, a kilómetros de distancia en las lomas, dos hombres estaban teniendo una conversación que sellaría el destino de muchas personas. Ricardo Montalvo, hijo único de Eduardo, se sentaba detrás del escritorio de su padre en el estudio que había ocupado sin permiso. Su rostro era una máscara de furia controlada mientras escuchaba el informe de su jefe de seguridad. «¿Lo encontraste?» «Sí, señor. Lo rastreamos a un café en Narvarte». «¿Y las maletas?» «Las tiene con él». Ricardo se frotó la cara. Las maletas. Todo dependía de esas malditas maletas. Si su padre llegaba a mostrarle a alguien lo que contenían. «Mañana», dijo Ricardo, su voz fría. «Mañana vas al café. Tú y Javier recuperan esas maletas. No me importa cómo». «¿Y el señor Eduardo?» «Mi padre», dijo Ricardo con amargura. «Está teniendo un episodio. Su demencia está empeorando. Claramente no está en su sano juicio vagando por cafés de mala muerte. Necesita regresar a casa, para su propio bien». Era mentira. Eduardo Montalvo no tenía demencia. Su mente era tan aguda como siempre. Pero era la mentira que Ricardo había estado sembrando durante meses, preparando el terreno para lo que estaba a punto de hacer. ¿Entendido? Sí, señor. Cuando el jefe de seguridad se fue, Ricardo se quedó sentado en la oscuridad, mirando el retrato de su padre en la pared. Eduardo Montalvo, en sus años de gloria, fuerte y poderoso, con esos ojos dorados que Ricardo había heredado, pero que nunca llevaron la misma calidez. «Lo siento, papá», murmuró Ricardo a la pintura, «pero tú elegiste este camino». Pero Eduardo Montalvo no había elegido morir en paz. Había elegido la verdad. Y esa elección estaba a punto de desenredar 30 años de mentiras. Y en el centro de todo, sin saberlo, una mesera de 27 años que simplemente había querido ayudar a un anciano con sus maletas pesadas. La bondad, como Valeria estaba a punto de aprender, tiene consecuencias. A veces hermosas, a veces peligrosas, pero nunca, nunca insignificantes. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que se filtraba a través de las cortinas del pequeño departamento de Valeria. Se despertó con el sonido de Lupita cantando, su voz aguda y alegre
llenando el espacio diminuto que llamaban hogar. Valeria se estiró, sintiendo los músculos todavía doloridos de cargar esas maletas pesadas ayer. Por un momento, se permitió quedarse en la cama, pensando en el anciano de ojos dorados y sus palabras sobre valentía. El billete de 1,000 pesos estaba guardado en el cajón de su mesita de noche. Esta noche lo depositaría. Pagaría la excursión de Lupita. Compraría comida decente. Tal vez unos zapatos nuevos. ¡Mami! ¡Se nos hace tarde!, gritó Lupita desde la cocina. Valeria sonrió y se levantó. La vida seguía. El milagro de ayer fue hermoso, pero hoy había que trabajar, sobrevivir, seguir adelante como siempre. Después de dejar a Lupita en la escuela, llegó a La Esperanza a las 9. Don Héctor ya estaba ahí, preparando el café del día. «Buenos días, mijita», la saludó con su sonrisa cálida. «¿Lista para otro día?» «Siempre», respondió Valeria, poniéndose su delantal. El viernes era un día tranquilo. La gente cobraba sus salarios y salía a lugares más elegantes. Así que cuando el café estaba casi vacío alrededor de las 11, Valeria limpiaba la máquina de espresso, tarareando la misma canción de Lupita. Entonces la puerta se abrió, y su mundo comenzó a desmoronarse. Dos hombres entraron. No eran clientes normales. Eso fue obvio inmediatamente. Ambos vestían trajes negros idénticos, corbatas negras, lentes de sol oscuros a pesar de estar adentro. Ambos tenían esa presencia intimidante que hace que el aire se sienta más pesado. El café cayó en un silencio antinatural. Los tres clientes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron. Don Héctor salió de la cocina, su expresión cambiando de cordial a cautelosa. «Buenos días, señores. ¿En qué les puedo servir?» El hombre más alto, con una cicatriz desde su oreja derecha hasta su mandíbula, habló. Su voz era grave y profesional. «Estamos buscando a Valeria Ruiz». El estómago de Valeria se convirtió en hielo. ¿La policía? ¿Rafael había hecho algo? ¿Lupita estaba bien? «Soy yo», dijo, su voz apenas un susurro. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Yo soy Valeria Ruiz». Los dos hombres se volvieron hacia ella con movimiento sincronizado. El de la cicatriz dio un paso adelante. «Señorita Ruiz, necesitamos hablar con usted sobre don Eduardo Montalvo». El nombre la golpeó como un balde de agua fría. El anciano de ayer. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasó? ¿Está bien?, preguntó rápidamente, genuina preocupación en su voz. El hombre pareció sorprendido por su tono. «Don Eduardo está bien, por ahora, pero necesitamos recuperar algo que usted tuvo en su posesión ayer». «¿Qué cosa?» «Las maletas que lo ayudó a cargar». Valeria parpadeó, confundida. «No tengo sus maletas. Solo lo ayudé a llevarlas a su mesa. Se las llevó cuando se fue». «Necesitamos saber exactamente qué hicieron. Cada detalle. ¿Dónde se sentó? ¿Qué dijo? Si le dio algo». La confusión de Valeria estaba dando paso a incomodidad. Algo en la forma en que estos hombres hablaban, en su postura agresiva, le decía que esto no era normal. Don Héctor se acercó, colocándose entre Valeria y los hombres. «Oigan, no sé quiénes son ustedes, pero están asustando a mi empleada. Si tienen preguntas, háganlas de manera civilizada o lárguense». El segundo hombre, más joven pero igual de intimidante, dio un paso amenazador hacia don Héctor. «Esto no es asunto suyo, abuelo». «Todo lo que pasa en mi café es mi asunto», respondió don Héctor, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Conozco a la mitad de la policía de esta colonia. Una llamada y están aquí en 5 minutos». El hombre de la cicatriz levantó una mano, deteniendo a su compañero. «Señor, nadie está amenazando a nadie.
Simplemente estamos tratando de localizar algo importante para la familia Montalvo, pues su asunto privado se siente como intimidación, dijo don Héctor. Valeria tocó suavemente el brazo de don Héctor. Está bien, no tengo nada que esconder. Se volvió hacia los hombres. Como dije, solo ayudé a don Eduardo con sus maletas. Las puse debajo de su mesa, ahí en el rincón. Se quedó como 2 horas. Tomó café. Escribió en un cuaderno. Y luego se fue. Su chofer vino por él y se llevó las maletas. ¿Habló con usted? Un poco. Me preguntó mi nombre. Hablamos de cosas normales. ¿Le dio algo? ¿Un sobre? ¿Un papel? ¿Una llave? No. Solo me dio una propina generosa. Eso es todo. Los 2 hombres se miraron. El más joven sacó su teléfono y se alejó, hablando en voz baja. El de la cicatriz se quedó mirando a Valeria con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo radiografiada. ¿Cuánto fue la propina? La pregunta la tomó desprevenida. Eso no es asunto de ustedes. ¿Cuánto? 1,000 pesos, admitió Valeria, su incomodidad convirtiéndose en miedo. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Él me lo dio. No lo robé. Nadie dice que robó nada, dijo el hombre, pero su tono sugería lo contrario. ¿Todavía tiene el billete? Está en mi casa. ¿Por qué? Necesitamos que venga con nosotros. ¿Qué? La voz de Valeria subió una octava. No voy a ningún lado con ustedes. Señorita Ruiz, no es una solicitud. Pues suena exactamente como una amenaza, intervino don Héctor. O me muestran alguna orden judicial o se largan ahora mismo. El hombre más joven terminó su llamada y regresó. Habló en voz baja con su compañero. Entonces el de la cicatriz asintió. Muy bien. Pero necesitamos que entienda algo, señorita Ruiz. Don Eduardo Montalvo está muy enfermo. Sufre de demencia avanzada. No está en su sano juicio. Lo que sea que le haya dicho ayer, lo que sea que le haya dado, fue durante un episodio. La familia está muy preocupada por él. Valeria frunció el ceño. No parecía enfermo, parecía perfectamente lúcido. La demencia es así, dijo el hombre con tono ensayado. Momentos de lucidez seguidos de confusión. Ayer tuvo un episodio y salió de casa sin avisar. La familia ha estado buscándolo desesperadamente. Algo en la historia no cuadraba. El anciano de ayer no había parecido confundido. Sus ojos habían sido claros. Sus palabras habían sido medidas y precisas. Si estaban tan preocupados, dijo Valeria lentamente, ¿por qué su chofer simplemente lo recogió y se lo llevó? ¿Por qué no llamaron a la policía? Los hombres se miraron nuevamente. Valeria vio algo en ese intercambio, una grieta en su historia. Mire, señorita Ruiz, dijo el de la cicatriz, su paciencia claramente agotándose. No tiene que entender la dinámica familiar de los Montalvo. Solo necesita saber que si don Eduardo la contacta nuevamente, debe llamarnos inmediatamente. Sacó una tarjeta y la puso sobre el mostrador. Ricardo Montalvo y un número de teléfono. El hijo de don Eduardo quiere asegurarse de que su padre esté a salvo. Cualquier información será recompensada generosamente. No quiero recompensa, dijo Valeria firmemente. Y si don Eduardo necesita ayuda, debería llamar a las autoridades apropiadas, no enviar matones a intimidar meseras. La palabra matones hizo que el hombre más joven diera un paso adelante amenazadoramente. Cuidado con cómo habla, señorita. Los Montalvo son una familia muy poderosa. No querrá tenerlos como enemigos. ¿Es una amenaza? Preguntó don Héctor, sacando su teléfono. No será necesario, dijo el de la cicatriz. Ya nos vamos. Pero recuerde lo que dije, señorita Ruiz. Si don Eduardo la contacta, llame a ese número.
Es por su propio bien. Los dos hombres salieron, dejando un silencio tenso detrás. Valeria se dejó caer en la silla más cercana, sus piernas sintiéndose como gelatina. Dios mío, murmuró. ¿Qué fue eso? Don Héctor tomó la tarjeta. Ricardo Montalvo. He escuchado ese nombre. Desarrollador de bienes raíces. Rico. Miró a Valeria con preocupación. Mijita, ¿en qué te metiste? No me metí en nada. Solo ayudé a un anciano con sus maletas. Lo sé. Pero esos tipos no eran simples guardaespaldas. Ten mucho cuidado, Valeria. El resto del día pasó en una niebla de ansiedad. Valeria atendió clientes en piloto automático, su mente repitiendo la conversación una y otra vez. La historia de la demencia no tenía sentido. Y la forma en que habían preguntado sobre las maletas, sobre lo que don Eduardo podría haberle dado, qué había en esas maletas que era tan importante. Cuando terminó su turno, Valeria salió del café y caminó hacia la casa de su vecina. Pero a medio camino, sintió algo, una presencia. Se dio vuelta. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, las ventanas polarizadas, pero Valeria podía sentir ojos observándola. La estaban vigilando. El miedo se convirtió en pánico. Comenzó a caminar más rápido, casi corriendo. Cuando llegó a la casa de su vecina, prácticamente se lanzó por la puerta. Recogió a Lupita y corrió a su departamento. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, corrió la cadena y se recargó contra ella, su corazón latiendo salvajemente. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Lupita, preocupada. «Nada, mi amor. Mami solo está un poco cansada». Pero no era nada. Algo estaba muy, muy mal. Esa noche, después de acostar a Lupita, Valeria se sentó en su pequeña sala, la tarjeta de Ricardo Montalvo en sus manos. Debería simplemente olvidar todo esto. Pero entonces pensó en los ojos dorados del anciano, en la tristeza profunda que llevaba, en sus palabras sobre valentía, y pensó en cómo había dicho su nombre completo cuando se fue, Eduardo Montalvo, como si quisiera que ella lo recordara. Valeria abrió su laptop vieja y escribió el nombre en Google. Los resultados la dejaron sin aliento. Eduardo Montalvo Santibáñez, 84 años, fundador de Grupo Montalvo, un imperio de desarrollo inmobiliario valuado en más de $1.000 millones. Filántropo, viudo, padre de Ricardo Montalvo, CEO actual. Había docenas de fotos. En todas, esos mismos ojos dorados. Valeria siguió leyendo, buscando información más reciente. Y entonces encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un artículo de hace 6 meses. Familia Montalvo preocupada por salud de patriarca. Ricardo decía que su padre sufría demencia senil, pero había una foto de Eduardo en una gala de caridad 3 meses atrás, después de que su demencia supuestamente había comenzado. Se veía alerta, comprometido, sus ojos claros y enfocados. No se veía como alguien con demencia. Valeria siguió investigando. Encontró un foro de arquitectura donde profesionales discutían proyectos de Grupo Montalvo. Y ahí, enterrado en los comentarios, encontró algo interesante. Un usuario anónimo había escrito: «Alguien más piensa que es sospechoso cómo Ricardo tomó control total justo cuando su padre enfermó». Eduardo se oponía al proyecto de Bosques de Santa Fe por razones ambientales. 2 meses después, tiene demencia y Ricardo anuncia que el proyecto sigue adelante. Otro había respondido: «Mi primo trabajó para ellos. Dice que Eduardo estaba furioso con Ricardo por algo. Hubo una pelea enorme. Una semana después, Eduardo se enfermó». Valeria se echó hacia atrás, su mente corriendo. ¿Y si don Eduardo no estaba enfermo? ¿Y si estaba siendo silenciado? Y esas maletas, maletas tan pesadas, no con ropa,
¿Con documentos? ¿Evidencia? Un sonido la hizo saltar. Alguien estaba tocando su puerta. Suave pero insistente. Valeria miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Se acercó a la puerta silenciosamente, mirando por la mirilla. Su corazón casi se detiene. Era el anciano. Don Eduardo Montalvo estaba parado en su pasillo, luciendo aún más frágil que ayer. Y estaba solo. Valeria abrió la puerta rápidamente. «Don Eduardo, ¿qué está haciendo aquí?» «Señorita Valeria», su voz era urgente, temblorosa. «Necesito su ayuda, por favor. No tengo a nadie más». «Entre, entre rápido», dijo ella, cerrando la puerta. «¿Está bien? Vinieron 2 hombres hoy. Dijeron que lo estaban buscando». «Lo sé, por eso estoy aquí». Se dejó caer en el sofá, visiblemente agotado. «Necesito que entienda algo. Mi hijo está tratando de matarme». Las palabras cayeron como bomba en el pequeño departamento. ¿Qué? No literalmente. No todavía. Pero está tratando de hacerme desaparecer. Declararme incompetente. Encerrarme donde pueda controlar quién me ve, qué digo. Los ojos dorados de Eduardo brillaban con lágrimas sin derramar. Y tiene el poder para hacerlo. ¿Pero por qué? Es su padre. Porque descubrí algo. Fraude, sobornos, destrucción ambiental deliberada para maximizar ganancias. Eduardo sacó un pequeño USB de su bolsillo con manos temblorosas. Todo está aquí. Documentos, correos, grabaciones, 30 años de evidencia, y Ricardo sabe que lo tengo. Las maletas, susurró Valeria. Por eso preguntaron por las maletas. Hice copias, las escondí. Documentos físicos que dejé en depósito, seguro. Y este USB, el archivo digital, es la única copia que queda. La miró con intensidad desesperada. Valeria, la elegí a usted. Fui a ese café porque era donde mi esposa y yo solíamos ir hace 40 años, cuando éramos jóvenes y pobres y felices. Y usted me ayudó sin pedir nada. Vi su bondad y supe que podía confiar en usted. ¿Confiar en mí para qué? Para guardar esto. Extendió el USB hacia ella. Por favor, si algo me pasa, si Ricardo logra encerrarme, necesito que alguien sepa la verdad. Alguien que no pueda comprar o intimidar. Valeria miró el pequeño USB como si fuera una serpiente venenosa. Don Eduardo, yo no soy nadie. Soy solo una mesera. No puedo luchar contra gente como su hijo. No le estoy pidiendo que luche, solo que guarde esto. Hay un abogado, Ernesto Reyes. Su información está en los archivos. Si no tiene noticias de mí en una semana, llévele este USB. Él sabrá qué hacer. ¿Y si sus hombres vienen por mí? Ya vinieron una vez. Por eso vine personalmente, para advertirle y para darle esto. Sacó un sobre grueso de su abrigo. 50,000 pesos. Si necesita huir, si necesita protección, use este dinero. No puedo aceptar esto. Tiene que hacerlo. La urgencia en su voz hizo que Lupita se moviera en su habitación. Eduardo bajó la voz. Valeria, mi tiempo se acaba. Ricardo va a actuar pronto. Cuando lo haga, usted será la única esperanza de que la verdad salga a la luz. No por mí. Yo soy un viejo que vivió su vida, pero por todas las familias que Ricardo ha desplazado con sus desarrollos ilegales, por los bosques que ha destruido, por los funcionarios que ha corrompido. Alguien tiene que detenerlo. Valeria miró a ese anciano frágil, con ojos llenos de desesperación y determinación. Pensó en Lupita durmiendo en la habitación de al lado, en la vida tranquila que había construido trabajosamente después de escapar de Rafael, en cómo podría poner todo eso en peligro, pero también pensó en sus propias palabras de ayer, sobre valentía, sobre hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Con manos temblorosas, tomó el USB y el sobre.
Una semana, dijo. Si no tengo noticias suyas en una semana, voy con el abogado. El alivio que inundó el rostro de Eduardo era casi físico. Gracias. Gracias, Valeria. No sabe lo que esto significa. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a enfrentar a mi hijo, una última vez. Voy a darle oportunidad de hacer lo correcto. Una sonrisa triste tocó sus labios. Aunque sé que no lo hará. Se puso de pie con dificultad. En la puerta, tomó sus manos. Sea cual sea el resultado, quiero que sepa algo. Ayer, cuando me ayudó con esas maletas, me recordó que todavía hay bondad en este mundo. Que todavía hay gente que hace lo correcto sin calcular qué ganan. Me dio esperanza en mis últimos días. Y eso, mi querida Valeria, es un regalo más valioso que todo mi dinero. Cuídese, cuide a su hija. Y si tengo suerte, nos veremos pronto en circunstancias más felices. Y entonces se fue, desapareciendo en la noche como un fantasma. Valeria cerró la puerta, el USB apretado en su puño. ¿Qué acababa de hacer? Fue al cuarto de Lupita y la observó dormir, su rostro pacífico e inocente. Lo siento, mi amor, susurró. Tu mami acaba de hacer algo muy tonto o muy valiente. Todavía no sé cuál. Los siguientes 3 días fueron de ansiedad constante. Valeria escondió el USB en una caja de tampones en el baño. El dinero lo dividió, parte en el banco, parte escondido en diferentes lugares. Trabajaba, sonreía, servía café, pero todo el tiempo estaba hiperconsciente del auto negro que a veces aparecía en la calle, de los hombres en trajes que entraban al café y solo miraban antes de irse. El cuarto día, las noticias explotaron. Valeria estaba en el café cuando una clienta gritó mirando su teléfono. Dios mío, Eduardo Montalvo está muerto. El mundo de Valeria se detuvo. ¿Qué dijo? Mira, la mujer le mostró su teléfono. El encabezado decía, muere patriarca de Imperio Inmobiliario. Eduardo Montalvo, 84 años, sufre derrame cerebral fatal. Valeria leyó con manos temblorosas. Según la familia, Eduardo había sufrido un derrame masivo en su mansión. Murió instantáneamente. Ricardo Montalvo había declarado, mi padre luchó valientemente contra su demencia estos últimos meses. Es un alivio que finalmente esté en paz. No, susurró Valeria. No, no, no. Corrió al baño, cerró la puerta y vomitó. Lo habían matado. Estaba segura. Y ahora ella tenía la evidencia que Ricardo mataría por mantener oculta. Esa noche, Valeria buscó la información del abogado en los archivos del USB. Ernesto Reyes, especializado en derecho corporativo y ambiental. Su oficina estaba en Polanco. Mañana. Iría mañana. Le daría el USB y se lavaría las manos de todo esto. Pero mañana nunca llegó. A las 3 de la mañana, el sonido de su puerta siendo golpeada con fuerza brutal la despertó. Valeria saltó de la cama, su corazón martillando. «¡Señorita Ruiz! ¡Abra la puerta! ¡Policía!». Valeria corrió a la puerta y miró por la mirilla. 4 hombres en uniformes de policía. Pero algo estaba mal. Y uno de los policías era el hombre de la cicatriz del café. No eran policía real. «Abra ahora o tiramos la puerta». Valeria corrió al baño, sacó el USB y lo metió en el bolsillo de su pijama. Luego marcó a doña Carmen, su vecina. «Doña Carmen, llame a la policía real. Dígales que hay hombres tratando de entrar a mi departamento haciéndose pasar por policías. Por favor». Un golpe tremendo sacudió la puerta. Estaban usando algo para derribarla. Valeria corrió al cuarto de Lupita. «Mi amor, necesitamos salir por la ventana. Ahora». «Mami, tengo miedo». «Lo sé, mi vida, pero necesito que seas valiente». La ventana daba al callejón trasero. Era un piso abajo. La puerta principal se astilló. Entraban. Valeria actuó por puro instinto.
Abrió la ventana, tomó a Lupita y saltó. Cayeron en contenedores de basura que amortiguaron la caída. Valeria sintió un dolor agudo en su tobillo, pero no importaba. Tomó a su hija y corrió, descalza, en pijama, hacia la calle principal. Detrás de ella, escuchó gritos. Los hombres las habían visto. Corrió como nunca había corrido en su vida. Lupita, aferrada a su cuello, sus pulmones ardiendo. En la esquina vio algo hermoso. Luces de patrulla. Policía real. ¡Ayuda!, gritó Valeria. ¡Por favor, ayuda! Los oficiales la vieron a los hombres persiguiéndola y actuaron. Se interpusieron, armas desenfundadas. ¡Alto! ¡Policía! ¡Manos arriba! Los falsos policías se detuvieron. El de la cicatriz miró a Valeria con odio puro. Luego se dieron vuelta y huyeron. Valeria colapsó en los brazos de un oficial, sollozando, Lupita llorando contra su pecho. Los llevaron a la estación. Tomaron su declaración. Valeria mintió. Dijo que probablemente era su exesposo. Los oficiales creyeron. Pero Valeria sabía la verdad. Ricardo Montalvo la había encontrado, y ahora estaba en una carrera contra el tiempo. Al amanecer, con Lupita dormida en la estación, Valeria hizo una llamada. Al abogado, Ernesto Reyes. Señor Reyes, no me conoce, pero Eduardo Montalvo me dijo que lo llamara. Tengo algo que necesita ver, y me están cazando por ello. Hubo una pausa. ¿Dónde está? Delegación Narvarte, en la estación de policía. No se mueva. Voy para allá. Y señorita, si Eduardo confió en usted, entonces está en gran peligro. Pero también puede ser la llave para destruir a un hombre muy peligroso. Una hora después, Ernesto Reyes llegó. Era un hombre de 60 años, canoso pero con ojos agudos. Valeria le entregó el USB en privado. Él lo conectó a su laptop y pasó 30 minutos leyendo. Su expresión cambió de neutral a impactada a furiosamente determinada. Esto, dijo finalmente, es suficiente para hundir a Ricardo Montalvo y media docena de funcionarios corruptos. Eduardo estaba recopilando evidencia por años. Él está muerto. Lo mataron, ¿verdad? Ernesto asintió lentamente. No puedo probarlo, pero sí, creo que lo mataron. Y ahora Ricardo está limpiando cabos sueltos, lo cual la incluye a usted. ¿Qué hago? Tengo una hija. No puedo luchar contra gente así. No tiene que hacerlo sola. Ernesto cerró su laptop. Tengo contactos, periodistas de investigación, fiscales anticorrupción que han estado esperando una oportunidad como esta. Con esta evidencia, podemos mover todo esto antes de que Ricardo pueda detenerlo. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. Necesito que se esconda por 48 horas. Tengo un lugar seguro. Y luego, publicamos todo. Valeria miró a Lupita durmiendo, su rostro angelical. Luego pensó en don Eduardo, en sus ojos dorados, en sus palabras sobre valentía. Hagámoslo, dijo. Terminemos lo que él empezó. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Valeria. Ernesto las escondió en un departamento protegido, con seguridad en la puerta. Mientras, él y su equipo trabajaron. Contactaron a Carmen Aristegui, periodista de investigación legendaria. Le mostraron la evidencia. Ella verificó, investigó, confirmó. Contactaron a la Fiscalía Anticorrupción. Les mostraron documentos de sobornos a funcionarios específicos, nombres, fechas, cantidades, y contactaron a activistas ambientales que habían estado luchando contra los desarrollos de Ricardo Montalvo por años. La mañana del tercer día, todo explotó. El reportaje de Aristegui fue devastador. El imperio construido sobre mentiras, cómo Ricardo Montalvo usó fraude, soborno y posiblemente asesinato
para controlar billones. Los documentos del USB fueron publicados, los correos, las grabaciones y la pieza central, el testamento de Eduardo Montalvo, grabado en video 2 semanas antes de su muerte, donde con mente completamente lúcida explicaba todo lo que había descubierto y por qué temía por su vida. Las redes sociales explotaron, los noticieros lo cubrieron sin parar. Para el mediodía, la Fiscalía había emitido órdenes de arresto para Ricardo Montalvo, para 3 funcionarios de gobierno, para el director de evaluación ambiental. Valeria observó las noticias con Lupita en su regazo, lágrimas corriendo por su rostro. Lo habían logrado. Eduardo tendría su justicia. Una semana después, Valeria estaba de vuelta en La Esperanza. El café estaba lleno con periodistas queriendo entrevistarla. Rechazó a todos, excepto uno. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el reportero. ¿Por qué arriesgó todo? Valeria pensó en la pregunta. Porque un anciano confió en mí cuando no tenía a nadie más. Porque me recordó que ser amable importa, incluso cuando es peligroso. Y porque quiero que mi hija crezca en un mundo donde la gente hace lo correcto, no lo fácil. ¿Tiene miedo de represalias? Siempre. Pero Ricardo Montalvo está en prisión esperando juicio. Y Eduardo finalmente puede descansar en paz, sabiendo que la verdad salió a la luz. 3 meses después, Valeria recibió una llamada de un notario. La familia extendida de Eduardo, primos y sobrinos que Ricardo había apartado, habían encontrado otro documento. Eduardo había cambiado su testamento una semana antes de morir. Había dejado instrucciones específicas. Una parte de su fortuna personal debía ir a Valeria Ruiz, quien en mis últimos días me mostró que la bondad todavía existe. Era suficiente dinero para que Valeria nunca tuviera que preocuparse de nuevo, para comprar una casa, para enviar a Lupita a la mejor escuela, para finalmente respirar. Pero lo más importante, Eduardo había dejado una carta, manuscrita, para ella. Querida Valeria, si está leyendo esto, significa que mi historia terminó como temía, pero también significa que tuvo el valor de hacer lo que le pedí, de ser la guardiana de la verdad cuando nadie más podía. Quiero que sepa algo. En mis 84 años, conocí a miles de personas. Hice negocios con cientos. Llamé amigos a docenas. Pero en esas últimas semanas, cuando más importaba, cuando mi hijo me traicionó y mi imperio se convirtió en prisión, fue una mesera quien me mostró compasión sin pedir nada a cambio. Eso es humanidad en su forma más pura. Y por eso, Valeria Ruiz, usted será recordada en mi testamento no como caridad, sino como la persona que me salvó cuando más lo necesitaba. No mi dinero, no mi influencia, solo mi fe en que todavía existe gente buena. Cuide a su hija. Enséñele que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca puede comprar carácter. Y que el acto más revolucionario en un mundo frío es simplemente ser amable. Con gratitud eterna, Eduardo Montalvo. Valeria dobló la carta cuidadosamente, lágrimas manchando el papel. Don Eduardo había tenido razón sobre una cosa. La valentía no era no tener miedo. Era hacer lo correcto a pesar del miedo. Un año después, Valeria abrió su propio café. Lo llamó La Esperanza Nueva. Era más grande que el viejo, más brillante, con mesas nuevas y una máquina de espresso que no se rompía cada semana. Pero tenía la misma alma. Y en la pared principal, enmarcada en lugar de honor, había una foto. Eduardo Montalvo en sus años de gloria, con ojos dorados brillando con vida. Y debajo, una placa. En memoria de don Eduardo Montalvo, quien nos enseñó que la verdad siempre sale a la luz, y que la bondad, sin importar qué tan pequeña, tiene poder para cambiar el mundo.
La historia de Valeria se convirtió en leyenda en el barrio. La mesera que derribó un imperio con nada más que su integridad. Pero ella nunca se vio a sí misma como heroína. Solo ayudé a un anciano con sus maletas, le decía a cualquiera que preguntaba. El resto fue él, su valor, su preparación. Yo solo estuve ahí cuando me necesitaba. Esta historia nos recuerda que la bondad no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Valeria no era millonaria, no tenía conexiones, no tenía un apellido importante según los estándares del mundo, pero tenía algo mucho más valioso, la capacidad de ver a un ser humano en necesidad y actuar sin calcular qué ganaría. Y cuando Eduardo tuvo que elegir en quién confiar con la verdad más peligrosa, eligió a la mesera que simplemente fue amable. Porque ambos descubrieron que la integridad no se compra con dinero y que a veces los actos más simples tienen el poder de cambiar destinos. ¿Qué opinas de lo que hizo Valeria? ¿Tendrías el valor de arriesgar todo por la verdad? ¿Alguna vez un pequeño acto de bondad tuyo cambió una vida de formas inesperadas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.